Denuncia real de esta abuelita, sorprendida al encontrar a su marido con una babá de 17 años. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo de Luisa. Las paredes, desgastadas por el tiempo, parecía que susurraban secretos. Cada crujido del suelo resonaba como una advertencia. Afuera, el aullido lejano de un lobo hacía que se erizara la piel, sumando un toque siniestro a la escena. ¿Por qué Fernando no había vuelto aún de su paseo? Era una pregunta que comenzaba a inquietarla más de lo normal. Al mirar por la ventana, Luisa vio un coche desconocido estacionado frente a su casa. Su corazón dio un vuelco. La figura de una joven apareció en la entrada. Sofía, la nueva niñera. Con su risa melodiosa y sus ojos brillantes, parecía un rayo de sol en medio de la tempestad. Sin embargo, había algo en su presencia que inquietaba a Luisa, algo que no podía identificar del todo. Cuando Fernando finalmente regresó, su sonrisa fue el último hilo que conectaba a Luisa con la tranquilidad. Pero el sabor de la traición se desbordó cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, unas viejas fotos familiares que había estado revisando la noche anterior comenzaron a revelar la amarga verdad. Las imágenes de Fernando abrazando a Sofía en un viaje al parque estallaron en su mente como fuegos artificiales de decepción y dolor. Ana, su amiga de toda la vida, apareció de repente. Luisa, no he dejado de pensar en lo que te conté. La gente del pueblo murmura. Dicen que Fernando ha estado viendo a Sofía a escondidas. Susurró con voz temblorosa. Un nudo se formó en la garganta de Luisa, mientras la ira y el miedo al envejecimiento se entrelazaban en su pecho. ¿Cómo podía su esposo, un hombre al que había amado toda su vida, traicionarla así? ¿Qué había fallado en su matrimonio? Decidida a descubrir la verdad, Luisa empezó a investigar. Las conversaciones furtivas de Fernando y las miradas cómplices con Sofía revelaron un secreto que había permanecido oculto demasiado tiempo. Más que una simple niñera, Sofía parecía ser una bisagra en un ciclo de deslealtades que se remontaba a décadas. Con cada revelación, Luisa se sentía más perdida, atrapada entre el amor que aún sentía por Fernando y la devastación que su traición le había causado. La atmósfera en casa se volvió tensa. Las discusiones se convirtieron en batallas emocionales y cada interacción se cargaba de peligrosos silencios. Luisa, con el corazón dividido, sabía que debía confrontar a Fernando. Las respuestas que buscaba no solo eran sobre su infidelidad, sino también sobre quién era ella misma en este mar de deslealtades. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y cómo había fragmentado su mundo? Justo cuando parecía que las piezas comenzaban a encajar, un descubrimiento inesperado sobre la relación entre Sofía y Fernando cambió el rumbo de todo. Era un hilo que, una vez tirado, podía deshilachar la realidad que conocía. ¿Podría Luisa reconstruir su vida? ¿O esta sería la grieta que fracturaría su familia para siempre? Cada pregunta pesaba más que la anterior, y el futuro se nublaba de incertidumbre y temor. ¿Se atrevería Luisa a destapar todos estos secretos o permanecería atrapada en una prisión construida por el miedo y la traición? La respuesta se escondía en las sombras, y era solo cuestión de tiempo para que la verdad emergiera. Las revelaciones atormentaban a Luisa, y su corazón, a través de la ventana,
creando un juego de sombras inquietante en el suelo. Ella podía sentir la tensión burbujear en el aire. «Tenemos que hablar», dijo Luisa, su voz temblando entre la determinación y el miedo. Fernando la miró, y en su rostro se brotaron rasgos de sorpresa, seguido de un destello de preocupación. «¿De qué hablas?», replicó, tratando de desviar la mirada. Los recuerdos de las fotos y las risas de Sofía la golpearon como un mar de olas. «No puedes seguir escondiéndote. Sé lo que estás haciendo», comenzó a decir Luisa, pero fue interrumpida por una explosión de gritos que vinieron del exterior. La ventana vibró y su corazón saltó. «¿Qué fue eso?», preguntó, buscando su reacción en el rostro. De Fernando. Él se tensó, su expresión transformándose en algo oscuro y sofocante. «No es nada, solo un coche», dijo rápidamente, pero Luisa notó el cambio en su voz. Era como si la verdad se estuviera retorciendo en un rincón oscuro. Decidida a no retroceder, Luisa avanzó. Justo cuando iba a formular la pregunta que podría cambiar todo, un grito helado cortó el aire. Era Sofía, quien apareció de repente en el umbral de la puerta, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡Luisa! ¡Fernando!», exclamó temblando de pánico. «¡Es su padre!». Luisa se quedó paralizada. «¿Qué? ¿Qué dices?». Su pecho se oprimió, una mezcla de confusión y miedo. Fernando palideció. «No puede ser», susurró, casi para sí mismo. La revelación. Explotó en la habitación como un trueno. «¿De qué habla Sofía?». La respuesta pendía en el aire como una tormenta. Pero Sofía no podía articular más palabras. En sus manos un teléfono móvil temblaba. La pantalla iluminada mostraba un mensaje. Al mirar más de cerca, Luisa se dio cuenta de que las palabras escritas eran una ventana a un horror que nunca imaginó. «Fernando, él sabe de nosotros. Va a venir. Está furioso». La atmósfera se volvió densa y pesada. Luisa sentía el sudor correrle por la frente, el nudo en su garganta apretándose con fuerza. «¿Quién?». La voz de Fernando se hizo eco de una desesperación que nunca había mostrado. Entonces todo se encajó. Las sonrisas furtivas, las escapadas al parque, y ahora este terror que se cernía sobre ellos. «Es el padre de Sofía», supo Luisa, y se dio cuenta de que el monstruo, cabalgando hacia su hogar, no solo traía enfado, sino que amenazaba con sacar a la luz secretos enterrados desde hacía demasiado tiempo. La puerta de la casa se estremeció violentamente. Un golpe seco reverberó a través de las paredes, y el corazón de Luisa se detuvo. «¿Qué hacemos?», gritó, el pánico apoderándose de ella. Fernando no respondió. Avanzó nerviosamente hacia la puerta, cada paso resonando con un eco de traición y culpa. Sofía retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas y terror. «¡No! ¡No abras!». Pero la puerta se vio bajo el empuje de una figura oscura que estalló en la habitación con una fuerza aterradora. La silueta de un hombre surgió, y su mirada le lanzó a Luisa un escalofrío directo al alma. Era el padre de Sofía, y su presencia destilaba venganza. La realidad se desmoronó en un instante. ¿Quién era realmente Fernando? ¿Y qué secretos había estado escondiendo Luisa también? Aquel encuentro inicial, ese giro inesperado, prometía más que un simple conflicto. Anunciaba un desafío que ninguna de ellas podría haber concebido. El grito de Sofía cortó el aire.
No, papá. Y en ese instante las vidas de todos se entrelazaban en una tela de mentiras y verdades ocultas. ¿Qué vendría después? La impaciencia se sentía en el aire, como un trueno distante, presagiando que todo estaba a punto de cambiar para siempre. La figura oscura se instaló en la puerta, su presencia palpable y aterradora. Luisa sintió que el aire se le escapaba. El padre de Sofía avanzaba, su mirada una mezcla de furia y desprecio. ¿Qué has hecho, Fernando? Su voz resonó como un trueno. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Papá, por favor. Se detuvo en seco como si un rayo lo hubiera impactado. Tú no hablas, gritó. Y Luisa sintió como si un océano de miedo la cubriera. Su mente giraba. Trataba de entender qué había hecho su esposo para haber despertado tal rabia. Fernando, pálido como una hoja, comenzó a balbucear. No es lo que piensas. Pero su voz se apagaba en medio de ese estruendo familiar. ¿No es lo que pienso? Te vi. Sabía que había algo entre ustedes, rugió el hombre, su mano apretando la puerta hasta que sus nudillos se volvieron blanco. El corazón de Luisa latía furiosamente. ¿Qué había hecho Sofía para arrastrar a Fernando a esta encrucijada? Todo parecía un juego macabro con ella en el centro. ¿Qué va a hacer?, susurró, más para sí misma que para los otros. Pero el silencio se rompió nuevamente. Fue entonces que un sonido distante, el grito desgarrador de una sirena, se deslizó entre las palabras. La presión en la habitación se amplificó. El caos acechaba en la esquina. Sofía tomó un paso atrás, temblando. No puede ser. Papá, no quiero. Pero el hombre, lleno de rabia, avanzó de nuevo, buscando a su hija en la desesperación. Fue un giro. Luisa lo sintió, una ola de incertidumbre. ¿Quién era realmente Fernando? Su mente giró y giró, tratando de conectar los puntos sueltos. De repente se dio cuenta de algo aún más inquietante. El pasado de Fernando, los murmullos en el pueblo, lo que Luisa había aceptado como un simple desliz de marido, de hecho, podía ser algo peor. Sofía, entre sollozos, gritó: «¡Papá! Hay algo más que debes saber». Un silencio helado paralizó a Luisa. «¿Qué quieres decir?». Su voz se rompió al pronunciar esas palabras. Sofía mordía su labio, el miedo manifestándose en su rostro juvenil. Fernando no solo es su amante, tiene otra vida, otra familia. Luisa sintió que se le nublaba la vista. Su corazón se detuvo. Le dolía pensar que todo lo que conocía giraba en torno a una farsa. ¿Otra familia? ¿Qué diablo significaba eso? Fernando, quien había sido su todo, era un hombre dividido. «¡Espera! ¡No digas eso!». Trató de gritar, pero el horror nubló su voz. El errupor de las revelaciones continuaba. «Papá, él tiene hijos, ejército de secretos. Luisa, una familia entera que nunca conociste». Luisa se tambaleó hacia atrás. La verdad le apretaba el pecho. Estaba en shock. Fernando había construido un mundo paralelo, dejando todo a su suerte. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», gritó, sin poder contener el lamento. Fernando solo podía mirar al suelo, avergonzado. Sofía, entre sollozos, habló de nuevo.
No quería que te hicieran daño. Papá, tenemos que salir de aquí. Ellos vienen. Esa palabra ellos resonó. Luisa sintió que una sombra de pánico la envolvía. ¿Quiénes vienen? La puerta volvió a vibrar. Un golpe resonante. El horror se intensificaba. Las ilusiones se desmoronaban más y más, entre los gritos de Sofía y la impotencia de Fernando. La angustia alcanzó un nuevo nivel. Espejismo. La idea de reconstruir su vida parecía un sueño distorsionado, pero un nuevo terror acechaba, y la mirada de Sofía, llena de desesperación, se convirtió en un eco persistente en su mente. ¿De qué estaba huyendo el padre de Sofía? ¿Qué consecuencias se avecinaban? Luisa se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Estaría atrapada para siempre en esta red de engaños? Cada pregunta la hacía más pequeña, más vulnerable. Mientras las sirenas ululaban en el fondo, el futuro se tornaba amenazante. ¿Podría escapar de este laberinto de mentiras antes de que fuera demasiado tarde? La figura oscura se instaló en la puerta, su presencia palpable y aterradora. Luisa sintió que el aire se le escapaba. El padre de Sofía avanzaba, su mirada una mezcla de furia y desprecio. ¿Qué has hecho, Fernando? Su voz resonó como un trueno. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Papá, por favor. Se detuvo en seco, como si un rayo lo hubiera impactado. Tú no hablas, gritó, y Luisa sintió como si un océano de miedo la cubriera. Su mente giraba. Trataba de entender qué había hecho su esposo para haber despertado tal rabia. Fernando, pálido como una hoja, comenzó a balbucear. No es lo que piensas, pero su voz se apagaba en medio de ese estruendo familiar. ¿No es lo que pienso? ¡Te vi! Sabía que había algo entre ustedes, rugió el hombre, su mano apretando la puerta hasta que sus nudillos se volvieron blanco. El corazón de Luisa latía furiosamente. ¿Qué había hecho Sofía para arrastrar a Fernando a esta encrucijada? Todo parecía un juego macabro con ella en el centro. ¿Qué va a hacer?, susurró, más para sí misma que para los otros. Pero el silencio se rompió nuevamente. Fue entonces que un sonido distante, el grito desgarrador de una sirena, se deslizó entre las palabras. La presión en la habitación se amplificó. El caos acechaba en la esquina. Sofía tomó un paso atrás, temblando. «No puede ser. Papá, no quiero». Pero el hombre, lleno de rabia, avanzó de nuevo, buscando a su hija en la desesperación. Fue un giro. Luisa lo sintió. Una ola de incertidumbre. ¿Quién era realmente Fernando? Su mente giró y giró, tratando de conectar los puntos sueltos. De repente, se dio cuenta de algo aún más inquietante. El pasado de Fernando, los murmullos en el pueblo. Lo que Luisa había aceptado como un simple desliz de marido, de hecho, podía ser algo peor. Sofía, entre sollozos, gritó: «Papá, hay algo más que debes saber». Un silencio helado paralizó a Luisa. «¿Qué quieres decir?». Su voz se rompió al pronunciar esas palabras. Sofía mordía su labio, el miedo manifestándose en su rostro juvenil. Fernando no solo es su amante, tiene otra vida, otra familia. Las palabras de Sofía cortaron el aire como un cuchillo afilado. Luisa sintió que se le nublaba la vista. Su corazón se detuvo. Le dolía pensar que todo lo que conocía giraba en torno a una farsa. ¿Otra familia? ¿Qué diablo significaba eso? Fernando, quien había sido su todo, era un hombre dividido.
¡Espera! ¡No digas eso! Trató de gritar, pero el horror nubló su voz. El rupor de las revelaciones continuaba. ¡Papá! ¡Él tiene hijos! Ejército de secretos, Luisa. Una familia entera que nunca conociste. Luisa se tambaleó hacia atrás. La verdad le apretaba el pecho. Estaba en shock. Fernando había construido un mundo paralelo, dejando todo a su suerte. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, gritó, sin poder contener el lamento. Fernando solo podía mirar al suelo, avergonzado. Sofía, entre sollozos, habló de nuevo. No quería que te hicieran daño. Papá, tenemos que salir de aquí. Ellos vienen. Esa palabra, ellos, resonó. Luisa sintió que una sombra de pánico la envolvía. ¿Quiénes vienen? La puerta volvió a vibrar, un golpe resonante. El horror se intensificaba. Las ilusiones se desmoronaban más y más. Entre los gritos de Sofía y la impotencia de Fernando, la angustia alcanzó un nuevo nivel. La vida de Luisa se desvanecía. ¿Quién era ella ahora en esta encrucijada de palabras y revelaciones, atrapada ante las puertas de la verdad desgarradora? Y en ese instante, el silencio se rompió, no solo por la llegada de la figura oscura, sino también por un sonido que llenó el aire. Un canto fúnebre, un eco de lamentos profundos, venía de fuera. Todos miraron hacia la ventana. Y allí, en el camino, una multitud de sombras se acercaba, sosteniendo antorchas. Las luces danzaban, proyectando imágenes de tormento contra las paredes desgastadas de la casa. ¿Qué es eso?, murmuró Luisa, unable to look away. La figura sombría se acercaba, y luego, con un golpe seco, dio un paso dentro. Era un hombre conocido, uno que había estado en varios encuentros con Fernando, alguien que conocía a Luisa bien, Roberta, su asistente, quien había estado trabajando con ellos por años. Sostenía un cartel que decía: «El secreto de Fernando se ha revelado». Una extraña risa. «Como estas sombras que nos rodean», gritó el hombre, y todas las miradas se volvieron hacia Fernando, quien palideció aún más, revelando un abismo de secretos aún más oscuro de lo que Luisa jamás había imaginado. La realidad se hizo añicos. Las palabras de Sofía ahora se sentían como un grito de advertencia en el viento. El tiempo se detuvo y un nuevo horror se dibujaba en el horizonte. ¿Qué haría Fernando ahora? ¿Qué más secretos guardaba? La presión se incrementó y el futuro se volvía tenebroso. La verdad estaba a punto de desatar un caos que empujaría a Luisa a un abismo de terror aún más profundo. ¿Tendría el valor de enfrentar lo que vendría? La figura oscura se instaló en la puerta, su presencia palpable y aterradora. Luisa sintió que el aire se le escapaba. El padre de Sofía avanzaba, su mirada una mezcla de furia y desprecio. «¿Qué has hecho, Fernando?». Su voz resonó como un trueno. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Papá, por favor». Un silencio pesado se asentó en la habitación. Luisa podía escuchar el latir de su propio corazón. Fernando, pálido como una hoja, comenzó a balbucear. «No es lo que piensas», pero su voz se apagaba en medio de ese estruendo familiar. «¿No es lo que pienso? Te vi. Sabía que había algo entre ustedes», rugió el hombre.
su mano apretando la puerta hasta que sus nudillos se volvieron blanco. El horror fue repentino, como un frágil cristal estallando en 1000 pedazos. La mandíbula de Luisa se tensó. ¿Qué va a hacer?, susurró, más para sí misma que para los otros. La atmósfera era eléctrica, llena de una tensión palpable que hizo que el cabello de su nuca se erizara. Justo en ese momento se escuchó un grito desgarrador. Era un sonido que cortó el aire como un cuchillo, proveniente del exterior. Luisa se volvió hacia la ventana y vio a una mujer encapuchada, con un gesto frenético que apuntaba hacia el camino. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! El caos estalló en el interior. Fernando palideció aún más. ¿Quién es? Antes de que alguien pudiera responder, se escuchó un estruendo como de madera rompiéndose. Las luces de la casa parpadeaban violentamente. Luisa sintió un pálpito de pánico. Algo más grande que ellos estaba a punto de ocurrir. La figura del padre de Sofía avanzó, su mirada fija en quien estaba en la puerta, como un cazador que ve su presa. ¿Qué has hecho, Fernando? ¡Lo has traído de vuelta! Las palabras eran veneno, atravesando la mente de todos en la habitación. Y entonces la puerta fue abierta de golpe. Fue un momento que se sintió eterno. Este nuevo personaje entró, un hombre alto, con una cicatriz que cruzaba su rostro y con ojos fríos como el acero. Luisa sintió que su corazón se detuvo. He venido por lo que me pertenece. Un silencio helado se apoderó de la sala, casi palpable. Luisa miró a Fernando, incapaz de comprender la magnitud de lo que ocurría. ¿Qué significa eso?, gritó Sofía, aferrándose al brazo de su padre. Pero el hombre solo sonrió, una sonrisa inquietante que hizo que Luisa se estremeciera. ¿No lo sabías? Fernando no es solo tu amante, Sofía. Es mucho más que eso. Es mi hermano. El mundo se detuvo por un instante. La revelación dolió como un golpe en el estómago. Luisa sintió que el aire se le escapaba. Fernando y este nuevo hombre eran hermanos. Mucho más complicada de lo que pensaste. Las palabras eran como un eco aterrador, resonando en la mente de todos. Sofía retrocedió, el horror reflejado en su rostro. ¿Cómo es posible? El suelo se desmoronaba bajo sus pies. Fernando, atrapado entre el temor y la culpa, no sabía qué decir. Es cierto, hay cosas que no te he contado, susurró, tratando de controlar el caos en su interior. Te he estado buscando por años, continuó el hombre, con una voz peligrosa. Y ahora estoy aquí. Esta vez no te escaparás, Fernando. Las luces comenzaron a parpadear, como si el mismo universo respondiera a la brutal revelación. Sin previo aviso, el ruido de un disparo sacudió la atmósfera. Luisa sintió que su corazón se detuvo. El hombre cayó al suelo y el aire se volvió mortalmente silencioso. Las miradas se fijaron en Fernando, con la expresión congelada. La verdad, más cruel de lo que nadie pudo imaginar, emergía en cada rincón de la habitación. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué importancia tendría el amor o la traición en medio de tanto caos? Las sombras se acercaban, el pasado reclamando sus deudas. ¿Podría Luisa escapar de esta pesadilla? ¿O habría finalmente
cruzado una frontera donde todo se volvería irreparable. El hombre alto, con la cicatriz que le cruzaba el rostro, cayó de rodillas en el suelo. Un silencio ensordecedor, casi surrealista, se apoderó de la habitación. La sangre comenzó a manar de su pecho, empapando la alfombra, mientras sus ojos se abrían en un horror helado. —¿Qué has hecho? —murmuró Fernando, su voz temblorosa al borde del llanto. Sofía gritó, un lamento desgarrador que atravesó el aire. —¡Papá! Su cuerpo se sacudía, las lágrimas corrían por sus mejillas. La atmósfera se volvió irrespirable. Un cúmulo de terror y confusión que golpeaba cada rincón de la casa. Luisa, paralizada, sintió un nudo en la garganta. Las revelaciones arremolinaban su mente. El secreto de Fernando, el padre de Sofía asesinado por las manos de su propia sangre. No, murmuró Luisa, incapaz de procesar lo que sucedía. Se sintió como si una ola helada la estuviera arrastrando. ¿Qué pasaría ahora? La vida que conocía se desmoronaba, transformándose en un caos espeluznante. Las sombras danzaban en las paredes mientras el hombre se retorcía en el suelo, y el eco de sus quejas resonaba como un tambor en su cabeza. Fernando se agachó, intentando sostener el cuerpo inerte de su hermano. Lo siento, balbuceó, la compasión y el horror entretejidos en su voz. Sofía se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas, tratando de encontrar un pulso que ya no existía. —¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? —gritó, un grito que rompió el silencio y dejó su dolor al descubierto. La incertidumbre invadió a Luisa mientras observaba esta escena desgarradora. Las palabras de Sofía, otra familia, retumbaban en su mente. ¿De verdad Fernando tenía hijos? ¿Cuánto más había ocultado? Justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, sintió un escalofrío correr por su espalda. La verdad se le presentaba como una tormenta implacable, devorando todo a su paso. Un grito desgarrador sacudió el aire. No provenía de Sofía, sino del exterior. Luisa se giró hacia la ventana y vio a un grupo de personas acercándose, antorchas en mano. Sus rostros estaban tensos, llenos de rabia y confusión. —¡Fernando, sálvate! —gritó uno de ellos. Era alguien del pueblo, un viejo conocido que había estado en muchas conversaciones con Luisa. El terror se posó sobre ellos como un manto oscuro. —No podemos quedarnos aquí —dijo Luisa con una voz apenas audible, sintiendo el sudor resbalando por su frente. Fernando miró a su alrededor, su mente en un torbellino. Sofía, aún en shock, se aferró a su padre sin poder desprenderse de la realidad. El grupo afuera parecía haber detectado la tensión. Sus gritos se hicieron más intensos. —¡Eres un traidor, Fernando! ¡Ven afuera y enfréntalos! La energía en la habitación crujía. Era evidente que el pueblo no solo quería respuestas, querían sangre. La traición, la infidelidad, la pérdida, con los ojos vidriosos de horror. —¿Qué pasa aquí? —gritaron, avanzando hacia ellos, listos para hacer justicia a su manera.
Luisa sintió como si el mundo se desmoronara de nuevo. La confusión era densa. Las voces se solapaban, desdibujando la realidad. ¿Por qué todo estaba descontrolado? La llegada de la turba, el grito de Sofía, el cuerpo sin vida de su hermano. Todo se entrelazaba en una espiral de caos que la dejaba sin aliento. ¿Qué más hay que saber? Clamó un hombre del fondo, su voz como un cañón cargado. Sabemos que tiene secretos, Fernando. ¿Quién más ha de caer hoy? La pregunta colgó en el aire como un golpe mortal. La habitación se volvió un campo de guerra espiritual. Cada uno atrapado en su propio miedo. La revelación de que Fernando no solo había sido un amante, sino un hermano en el más oscuro de los secretos, amenazaba con consumir a todos. ¿Qué vendría después? ¿Podía haber alguna forma de salvarse antes de que la tormenta arrasara con todo? Las miradas se encontraron en un mismo punto, un mar de incertidumbre y terror. Y la única pregunta que flotaba en el aire era, ¿podrían escapar de esta pesadilla? La habitación se había vuelto un campo de batalla emocional, donde el eco de las revelaciones retumbaba en cada rincón. La multitud afuera, al borde de un frenesí, gritaba como un mar en tempestad, con frases de traición y odio entrelazadas en su clamor. Fernando y Sofía estaban atrapados en el choque inminente de las expectativas y el horror que se implicaban entre ellos. Un caos palpable. «¡Eres un monstruo!», gritó uno de los hombres, señalando a Fernando. Las miradas se volvieron hacia él, cada rostro cargado de desdén. Sofía avanzó, su voz ahora apenas un murmullo entre el ruido. «Papá, por favor, esto no es lo que parece». Pero su padre, con el rostro endurecido, decía que no iba a escuchar más. Todo se volvía cada vez más tenso. En ese instante, algo resonó en el aire. Un grito desgarrador surgió de la multitud, como una sirena de alarma. Todos se giraron confusos, mientras en el fondo una figura emergía, corriendo hacia ellos. Era una mujer con un vestido desgastado, su rostro pálido y lleno de desesperación. «¡Detente! ¡No!». La multitud se detuvo. Un silencio abrumador se impuso sobre el clamor previo. Las miradas se fijaron en ella. «Les diré la verdad», gritó, su voz temblando. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más podría haber?, se preguntaba en un susurro. Esa no es solo una familia que Fernando ha ocultado. Empezó la mujer, su voz resonando en la sala como un eco distante. Ella no es una amante, es su hija. Un murmullo extendido se apoderó desde la multitud, como si el aire hubiera sido robado de nuevo. El impacto de sus palabras hizo que Luisa sintiera un fogonazo de incredulidad. «¿Qué?». Las palabras apenas salieron de sus labios. Sofía miró a Fernando. Una mezcla de confusión e ira iluminaba su rostro. Fernando se veía atrapado. La palidez de su piel lucía casi espectral. «No, no puede ser», murmuró. «No se trata de esto. Ella es solo una». Su voz se quebró, pero la mujer continuó, gritándole. «Escúchame. He visto lo que has hecho. Siempre estuviste en mi camino. La verdad necesita salir. No solo has arruinado tu vida, Fernando, has arruinado las de todos nosotros». Una oleada de murmullos estalló en la multitud, entre la incredulidad y el furor.
La imagen de la mujer fantasmal contrastaba en la escena, su desespero contra los gritos de condena del pueblo. «No es tu culpa, Sofía». «No lo es», gritó, y en un instante se dio un paso atrás, como si todo se separara completamente. La figura del hombre caído, la multitud al borde de la locura y el secreto desvelándose. La mujer tomó aliento, y una ráfaga de palabras le salió de la garganta. «Fernando, nunca fuiste lo que prometiste. Nadie ha sido. Tú y tu hermana». Un nuevo silencio, cargado de tensión, se posó entre ellos. Las miradas se cruzaron. La confusión en cada rostro era palpable. Cuando Luisa y Sofía intercambiaron una mirada, el horror se amplificaba. «Tu hermana», Sofía murmuró, su rostro contorsionado por la angustia. En ese instante, una sombra se deslizó entre la multitud. Un grupo irrumpió desde el fondo, empujando a sus límites. Gritos y empujones se transformaron en caos. «¡No se lo lleven! La verdad debe ser revelada», resonó en el aire. Luisa sintió que se le oprimía el pecho. Cada fragmento de la historia se entrelazaba y sus corazones latían al unísono. La última imagen clara que tuvo de Fernando fue cuando su voz tembló. «¿Son mis hijos realmente?». La multitud pareció paralizarse de nuevo en un silencio ahogado, como si el universo mismo contuviera la respiración. La pregunta flotó en el aire, como un eco constante. La realidad se estaba desmoronando ante sus ojos, y Luisa no sabía si podía soportar más revelaciones, más traiciones. ¿Qué significaría esto para todos? ¿Cómo podía enfrentar un mundo donde las relaciones se entrelazaban por la sangre y el secreto? ¿Podría todavía construir algo nuevo entre las ruinas de lo que alguna vez fue? La incertidumbre llenó la sala, dejando a todos atrapados en un mar de preguntas que nunca se habían atrevido a formular. La habitación se había vuelto un campo de batalla emocional, donde el eco de las revelaciones retumbaba en cada rincón. La multitud afuera, al borde de un frenesí, gritaba como un mar en tempestad, con frases de traición y odio entrelazadas en su clamor. Fernando y Sofía estaban atrapados en el choque inminente de las expectativas y el horror que se implicaban entre ellos, un caos palpable. «¡Eres un monstruo!», gritó uno de los hombres, señalando a Fernando. Las miradas se volvieron hacia él, cada rostro cargado de desdén. Sofía avanzó, su voz ahora apenas un murmullo entre el ruido. «Papá, por favor, esto no es lo que parece». Pero su padre, con el rostro endurecido, decía que no iba a escuchar más. Todo se volvía cada vez más tenso. En ese instante, algo resonó en el aire. Un grito desgarrador surgió de la multitud, como una sirena de alarma. Todos se giraron confusos, mientras en el fondo una figura emergía, corriendo hacia ellos. Era una mujer, con un vestido desgastado, su rostro pálido y lleno de desesperación. «¡Detente! ¡No!». La multitud se detuvo. Un silencio abrumador se impuso sobre el clamor previo. Las miradas se fijaron en ella. «Les diré la verdad», gritó, su voz temblando. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué más podría haber?», se preguntaba en un susurro. «Esa no es solo una familia que Fernando ha ocultado», empezó la mujer,
su voz resonando en la sala como un eco distante. Él ha estado jugando un juego más oscuro. Sé quién eres, Sofía. Eres la hija no reconocida de Fernando con otra mujer. Un murmullo extendido se apoderó de la multitud, y el aire se tornó en un gel oscuro. Luisa quedó helada, sintiendo que todo el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué? Las palabras apenas salieron de sus labios. Sofía miró a Fernando. Una mezcla. La palidez de su piel lucía casi espectral. La mujer continuó. No solo vengo a decir que eres su hija, vengo a revelar algo más. Eres la única que puede salvarlo. Un escalofrío recorrió a Sofía. Su mirada se llenó de miedo. ¿Qué más?, preguntó con voz quebrada. No es solo su amante, no es solo su hermana, es su única esperanza, la única forma en que puede escapar de todo esto. La mujer tragó saliva, el dolor dibujándose en sus facciones. Fernando no solo es tu padre, está por encima de todos nosotros. Él es un hombre marcado y perseguido. La ira de la multitud comenzó a disiparse, reemplazada por un atisbo de confusión. Fernando apretó los dientes mientras miraba a Luisa, a quien en algún momento había amado y cuya mirada ahora estaba llena de traición. ¿Qué significa eso? ¿Qué eres tú realmente?, preguntó Luisa, su corazón palpitando con fuerza. La revelación se sentía como una serpiente que se arrastraba por su piel. La mujer dio un paso hacia adelante, su mirada feroz. Soy la madre que te ha ocultado la verdad, Fernando. Sofía no es solo un error. Es el resultado de una vida que construiste sobre mentiras. Y si no aceptas la verdad, vendrá una sombra que destruirá a todos. Tu pasado no es solo doloroso, es mortal. Luisa sintió que algo se rompía en su pecho. No podía procesar lo que oía. ¿Qué más me has ocultado, Fernando? ¿Cuántas mentiras has construido en esta casa?, gritó. Los gritos de la multitud parecieron fusionarse con su angustia. Mientras el aire se volvía denso con la tensión, un profundo retumbo resonó afuera. Un coche negro, con las luces apagadas, se detuvo bruscamente. «¡Vienen por él!», gritó alguien entre la multitud. Luisa miró a través de la ventana y vio sombras moverse en la oscuridad, figuras que corrían hacia la casa. La multitud comenzó a dispersarse en pánico. Gritos, empujones. El caos se apoderó de la escena. «Tenemos que irnos», exclamó Sofía, angustiada. Fernando, atrapado entre el horror y la necesidad de actuar, buscó a Luisa, y en su mirada ella pudo ver que todo lo que había creído se desmoronaba. Y justo cuando todo parecía caer en el abismo, una explosión resonó en el exterior, haciendo temblar el suelo. El miedo estruendoso del momento quedó grabado en todos. La única pregunta que resonaba era: ¿podrían realmente escapar todos de esta tormenta que se había desatado? El caos se desató al instante. La gritería de la multitud se mezclaba con el sonido de pasos pesados acercándose. Luisa sentía el pánico apoderarse de su pecho, cada latido resonando en su cabeza como un tambor frenético. «No podemos quedarnos aquí», gritó, sus palabras apenas sobresaliendo entre la confusión. Pero Fernando no la escuchaba. Su mirada estaba fija en la mujer que había traído la tormenta. «¿Por qué tienes que hacer esto?», bramó él, cada palabra impregnada de desesperación.
Sofía, temblando al lado de su padre, retrocedió un paso. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¡Eres un monstruo! Sus ojos brillaban con lágrimas y dolor. La voz de la multitud se alzaba, alimentando el fuego de la ira. Luisa sentía que el mundo se derrumbaba. Entonces un golpe seco resonó fuera de la casa, como un trueno en una tormenta. Algo había golpeado la puerta con tal fuerza que todos se estremecieron. ¡Quietos ahí! ¡Fuera! Un hombre del pueblo empujó la puerta con rabia. La mayoría se apartó, dejando espacio para la figura furiosa. El hombre entra en la habitación y su rostro se congeló al ver el desorden. ¿Qué está pasando aquí? Su mirada se posó en Fernando y en un instante todo cambió. ¡Es un traidor! ¡Una serpiente!, gritó un vecino. La tensión se palpaba en el aire. Cada segundo parecía eterno. Pero entonces, en medio de la confusión, la mujer con el vestido desgastado levantó su mano. ¡Basta! Su voz resonó en la sala, llena de fuerza. Todos se detuvieron, incluso el hombre recién llegado. Lo que no saben es lo que realmente se esconde aquí, dijo, mirando a Sofía y Fernando. Mi nombre es Clara, y he venido no solo a revelar su familia. He venido a detener algo más. La multitud murmuró, un canto de confusión y curiosidad. Luisa, sintiendo que la presión se intensificaba, se acercó un paso más. ¿Qué más, Clara? ¿Qué más puedes decir? Pero Clara sonrió de un modo que hizo que un escalofrío recorriera la sala. Fernando, no solo eres tú quien ha estado ocultando un secreto. Con un giro dramático, Clara apuntó con su dedo hacia el fondo de la habitación. ¿Nunca te preguntaste por qué las sombras parecen seguirte? ¿Por qué cada vez que das un paso, el pasado viene tras de ti? Fernando se quedó sin palabras. Su rostro palideció, como si un golpe físico lo hubiera golpeado. Sofía, aún aferrada a su padre, miró a Clara, el miedo brillando en sus ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay detrás de ti, Fernando? Siempre has sabido, ¿no? Siempre has sentido que hay algo más allá, algo que te persigue, algo de lo que no puedes escapar. Clara continuó. La multitud, ahora profundamente interesada, se acercó más, expectantes. Y justo en ese instante, un estallido de luz iluminó la habitación. Era como si una bomba estallara en su espacio, sacudiendo el lugar. Luisa, deslumbrada, retrocedió cubriendo su rostro. Cuando la luz se disipó, el horror creció. Estaba de pie una figura, un hombre encapuchado entre sombras. No era cualquier hombre. Su rostro estaba marcado. La cicatriz era un recordatorio de un pasado que todos deseaban enterrar. ¿Qué has hecho, Fernando? Su voz resonó como el trueno, y todos se congelaron. Era su hermano, el que había estado perdido, el que había supuesto que todos creían muerto. He venido a buscar lo que es mío y a cobrar venganza. Su presencia desbordaba una desesperación y tristeza que envuelven a todos. Luisa sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué es lo que había ocurrido en el silencio de todos esos años? Las palabras de Clara habían despertado algo poderoso. «No puedes hacer esto», gritó Fernando, pero las sombras rodeaban al hombre con quien tanto había luchado en su mente. La multitud estalló en gritos, unos retrocediendo, otros avanzando. ¿Era posible que el verdadero horror apenas estuviera a punto de arrancar la venda de sus ojos? La revelación desnudaba toda la historia. ¿Quién era realmente Fernando? ¿Una aparición de su pasado
había regresado, y con ello todo era ahora más gris que negro. La promesa de un caos caótico estaba al borde de estallar. Luisa se quedó en la penumbra, un nudo en la garganta. Había más ecuaciones por resolver, más secretos por desentrañar. ¿Qué ocurría en verdad? ¿Podrían sobrevivir a la tormenta que se cernía sobre ellos? ¿O había cruzado todos los límites para siempre? El caos estalló en la habitación. Fernando, ante la sorprendente revelación de que su hermano estaba vivo, no pudo evitar que el miedo lo envolviera. «¡No puede ser! ¡Tú estabas muerto!», gritó, su voz quebrándose con la confusión y el terror que le recorrían el cuerpo. Sofía, al escuchar la palabra hermano, sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Las miradas, llenas de rabia y sorpresa, se cruzaron en un instante. La atmósfera, densa y cargada, palpitaba con la herencia de secretos que llevaban años ocultos. Clara, la mujer que había creado el caos al entrar, avanzó un paso, rompiendo el hielo del silencio. «La verdad no siempre es lo que parece. Fernando, tu pasado no solo está vivo, está aquí para reclamar lo que le pertenece». La multitud se agolpó cerca del umbral, cada gesto, cada murmullo, alimentando el fuego de la tensión. Se notaba que los murmullos se transformaban en un torrente de preguntas, pero el sonido de pasos acercándose hizo que todos se detuvieran. Los gritos del padre de Sofía resonaron en el aire, pero el eco solo fue un susurro en comparación con el choque que se avecinaba. «¿Qué han hecho?», repitió. La adrenalina corría por sus venas. Pero entonces, en medio de la confusión, un ruido ensordecedor sacudió la habitación. La puerta principal se colapsó. Un grupo de hombres entró, todos portando antorchas, sus rostros desfigurados por la cólera. «Fernando, ven aquí. Sabemos lo que has hecho». Los rostros familiares se tornaron en figuras sombrías. La multitud se replegó, aterrorizada, mientras el caos se desataba. Sofía, a un lado de su padre, intentó recomponer su coraje. «Papá, no podemos dejar que esto se descontrole». Ella también sentía el ardor de una ira justificada contra su padre. Fernando se giró hacia la mujer que había traído él. «Caos, ¿por qué has vuelto? ¿Qué es lo que quieres de mí?». La intensidad de su mirada buscaba respuestas en la desesperación de Clara. «Quiero justicia, Fernando. Todo este tiempo has evadido tu verdadero destino. Sofía no es simplemente otra vida a la que traicionaste. Es tu sangre». Una risa amarga resonó en el ambiente, mientras los murmullos crecían hasta convertirse en una tormenta verbal. «Suéltalo, Clara. Todo esto es absurdo», gritó un hombre de la multitud, consciente ya de la tensión que había escalado de forma incontrolable. La atmósfera se volvió espesa. Cada palabra caía como el peso de un augurio. Sofía, luchando contra su propia confusión, miró a su padre. «¿Es cierto? ¿Soy realmente tu hija? Todo lo que creía era solo una ilusión». La vulnerabilidad de su voz atravesó a todos y el eco del dolor combinado flotó en el aire. Fernando, atravesado por la culpa, finalmente se sintió empujado a la verdad. «Lo es, Sofía», se quebró, y una lágrima resbaló por su mejilla al mirar hacia abajo. «Lo es». La multitud, ahora acallada, solo podía observar cómo el hombre que ellos conocían enfrentaba los escombros de su vida. «Así que esta es la nueva verdad», murmuró Clara.
mientras las sombras parecían moverse a su alrededor, como si todo estuviera por estallar. La rabia se agolpaba en las carótidas de aquellos hombres afuera, como un trueno a punto de romper el cielo. La luz en la habitación parpadeó, creando un ambiente casi surrealista, mientras los ecos del desprecio resonaban en sus corazones. «¡No más mentiras!», exigió una voz desde el fondo, solidificando la decisión de desatar lo que llevaba tiempo reprimido. Y justo cuando el llanto y la condena parecían enloquecer, de repente, el hombre que una vez había sido un hermano, el que había sido olvidado, se acercó a Fernando. «Siempre estuviste buscando tu camino, pero ahora debe acabar. Esta vez. La verdad será lo que nos libere a todos». El cielo exterior retumbó nuevamente, intensificando la tormenta que estallaba dentro de ellos. Las chispas volaban en cada rincón. La mano de Sofía estaba temblando en la de su padre, empujando su fuerza hacia la verdad colectiva. Todos estaban atrapados en la red que hilaban las decisiones del pasado. La realidad, desgarradora y todavía entretejida con la esperanza, les pedía hacer una elección. En medio de la confusión, en el crisol del dolor, Luisa sintió una chispa de claridad. Esta es nuestra oportunidad de resurgir. Solo si enfrentamos esto juntos, si anexamos la verdad a nuestro ser, encontraremos la paz. Pero, ¿seremos capaces? Su voz resonó como un canto en la tormenta. El silencio se apoderó de la escena, las respuestas aún perdidas en el vacío. La vida de todos había quedado atrapada entre el dolor y el deseo. El futuro estaba frente a ellos, comprometido pero sin responder. Lo que llenaba el aire de preguntas en ese instante, antes de que todo se desmoronara, una vez más, Luisa miró a cada uno de ellos y una sensación profunda la invadió. Un último susurro, amargo y esperanzador. ¿Seremos capaces de perdonarnos? Ahora es el momento para que tú también tomes acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Tienes que ver esto ahora. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.